Llegó la nueva temporada y hoy te traigo una lista con las mejores armas para partidas igualadas. Desde la DRH que ahora está pegando mucho más fuerte hasta la QXR que con su bufeo entra al meta. Otra arma que hace igual derrota es el HVK y mucha gente no lo sabe. Por supuesto te compartiré sus mejores clases dependiendo tu modo y estilo de juego. ¿Te gustaría subir a leyenda lo más rápido posible? Mira el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En menos de un día se reinician los rangos y hoy los quiero preparar con una lista de las mejores armas para que ganen todas sus partidas de forma muy fácil. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. También comenta cuál arma es tu favorita en esta temporada. Dicho esto, ahora sí amigos, pasemos con la lista de las mejores armas. En el puesto número 10 tenemos a la GKS. Yo creo que esta arma actualmente merece mucho la pena, ya que como te das cuenta tiene demasiado daño y sobre todo multiplicador al impactar. A ver, no es normal que la GKS a media distancia te pueda bajar más de 50 puntos de daño a la cabeza, y aunque no pasa todas las veces, cuando pasa te da mucha ventaja. Lo único malo de la GKS es su cadencia, si podría decirse que es malo, ya que se compensa con la buena precisión, el buen control y por supuesto buen alcance. Personalmente siento que la GKS se parece mucho a la UCC9, pero claro, con esta ocupa siquiera un par de manos porque no es tan fácil. Este es el código y clase de la GKS. En el puesto número 9 tenemos al HVK, otra arma que también merece mucho la pena, ya que como te das cuenta deletea demasiado rápido y eso es gracias a su increíble munición de calibre grande. Esta arma rinde demasiado bien para enfrentamientos a media distancia, ya que te seré sincero, para larga cuesta un montón ya que tiene demasiado retroceso. No es que esto sea algo negativo, por supuesto que no, ya que mucha gente controla perfectamente el retroceso de las armas y no tendrá ningún problema, pero mi deber es informarte. Si quieres un arma con buen impacto de bala para sorprender a tus enemigos, el HVK es para ti. Este es el código y clase del HVK. En el puesto número 8 tenemos a una nueva arma, para ser exactos la QXR, ya que en esta temporada los de Activision decidieron que era hora de bufearlo, es decir mejorarlo. Lo que le hicieron a la QXR es que le aumentaron la velocidad al sprintar, quiere decir que vas a correr mucho más rápido por el mapa, pero no es todo, sino que al proyectil mejorado le bajaron la reducción de alcance. Yo lo estuve probando y la verdad he quedado completamente sorprendido, ya que de por sí esta arma era súper veloz y ahora con esto realmente tomas por sorpresa a los enemigos. Y ahora quiero que veas lo rápido que suele eliminar esta arma, no tiene ningún tipo de sentido. Este es el código y clase de la QXR. En el puesto número 7 tenemos a la Switchblade, un arma que en su momento fue meta, sin embargo con el tiempo la gente se fue olvidando de ella. Al igual que la QXR, esta arma es buenísima para corta distancia, sin embargo esta cuenta con mejor control y por supuesto un poco más de alcance. Como era de esperarse, esta arma es súper recomendable para usarse de forma agresiva, ya que personalmente siento que se le saca más provecho debido a su velocidad. Igualmente cada quien usa las armas como quiere, pero vuelvo e insisto, úsala para rushear y verás completamente el nivel que tiene. Este es el código y clase de la Switchblade. En el puesto número 6 tenemos a la DRH, un arma que ya estaba en el meta, pero sin embargo los de Activision dijeron que era hora de que pegue mucho más que antes. Lo que le hicieron a la DRH fue que su cañón tirador OWC se redujo la velocidad de movimiento, se redujo la velocidad de movimiento al apuntar y se redujo el tiempo de apuntado. La pura reducción de tiempo de apuntado es una joya, ya que recuerden que la DRH pega fuertísimo, tiene un buen de multiplicador, por eso es que la gente la anda usando. Muy recomendable para gente que le gusta ir de forma táctica, pero tampoco campeándola. Este es el código y clase de la DRH. En el puesto número 5 tenemos a la Lachman, un arma que la verdad llegó para quedarse y es que sirve para prácticamente todo tipo de enfrentamientos. Con esta arma no importa si eres táctico o agresivo, ya que su cadencia es muy buena, pero también tiene un montón de alcance y muy buena precisión. Evidentemente lo que más va a destacar de esta arma es que cualquiera la puede usar porque no tiene ningún tipo de retroceso, es decir, cuando disparas no se mueve absolutamente nada. Yo le digo la Grau con asteroides porque al igual que la Grau, esta arma es súper fácil de usar, sobre todo para la gente más nueva. Este es el código y clase de la Lachman.
En el puesto número 4 tenemos a la RAM 7, ya por favor amigos dense cuenta que este es el verdadero meta oculto porque lo que está pegando tampoco tiene sentido. Con una cadencia similar a un subfusil esta arma no te va a decepcionar, aunque eso sí debes tomar en cuenta que en esta temporada la recarga está bugueada, no aparece la animación. Yo no sé si este bug solamente aplica para la skin mítica, pero es demasiado molesto, esperemos que pronto lo arreglen, pero en general el arma sigue estando demasiado potente y de hecho desde antes. Este es el código y clase de la RAM 7. En el puesto número 3 tenemos al XM4, yo creo que más de alguno ya se lo esperaba en esta lista ya que prácticamente desde que salió está reventando. La XM4 ataca con un montón de cadencia, pero sobre todo ataca con una buena precisión y estabilidad, siendo perfecto para jugadores tácticos. Te recomiendo mucho esta arma para enfrentamientos a larga distancia ya que es donde más se le saca provecho, pero claro lo puedes usar para lo que tú quieras porque con full para apuntado también destaca. Hasta esta arma todavía no empieza lo molesto. Este es el código clase de la XM4 en su versión mítica y también te comparto uno con mira de punto rojo. En el puesto número 2 tenemos a la VMP, yo creo que si hacemos un video de las mejores armas sí o sí tiene que estar esta porque no solamente está rota, está asquerosa. Para que te des la idea, el único defecto de esta arma es su retroceso para larga distancia, pero a ver, ¿quién usa la VMP para larga distancia? Creo que todo el mundo la usa para corta, por lo que no tiene defecto. Este es el código y clase de la VMP. Finalmente llegamos al puesto número 1 y este se lo lleva, como no era de otra forma, la SO14, la mejor arma del juego y por mucho. Con esta arma no hace falta que tengas ningún tipo de habilidad, revientas porque revientas ya que se juega sola. Esta arma es súper recomendable para la gente nueva o gente que es muy mala jugando, gente que no puede ganar una sola partida, esto te va a salvar. Lo malo es que si dependes mucho de esta arma te volverás más manco, te recomiendo que varíes las armas para que no te vuelvas dependiente. Este es el código y clase de la SO14. Le quiero dar una mención especial a la UCS9 ya que si bien es cierto ya no es la mejor arma actualmente, sigue estando demasiado buena. Si tuviera que ponerse en la lista, evidentemente yo la pondría en el lugar del XM4 en el número 3 de las mejores armas en toda la temporada. Claro que hay más armas que también valen la pena, pero no puedo poner todas, por ejemplo el FFAR1 que anda rozando el meta y por supuesto la Grau. Mi recomendación es que uses las mejores armas para subir a leyenda y después uses las demás para que sea más divertido. Este es el código y clase de la UCS9. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante les haya servido. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estas armas. Yo personalmente pienso subir a leyenda con la GKS, no sé cómo me vaya a ir, pero dime tú, ¿con cuál arma subirás a leyenda? ¿Con un arma meta o un arma que tengas por ahí preferida? Agradezco a la gente que llegó hasta esta parte, si el video te gustó dale me gusta y nos veremos hasta la próxima por supuesto, hasta otro próximo video.